Pues bueno, buenas noches. Iliana y yo nos encontramos desde el Aslan Jardín de Alama, que fue desde aquí donde sale esta iniciativa por realizar charlas una vez a la semana en estos momentos de confinamiento. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a Michele Lotter desde Italia. Es fisioterapeuta, profesor de la Universidad de Padova en Venecia, y también autor de diversos libros. Entre ellos hay dos que están traducidos en español, bueno, y tiene algunos otros también en italiano. Y bueno, el día de hoy vamos a tener la charla Cábala y erotismo, metáforas y prácticas sexuales en la vía espiritual. Bueno, al final vamos a empezar la charla y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Del lado derecho, donde aparecen los participantes, podemos poner al final, alzar la mano y les vamos abriendo el micrófono. Les pedimos que mantengan el micrófono cerrado para que no se escuchen ruidos externos. Pues bueno, tienes la palabra, Michele. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. En primer lugar, quiero preguntarles si se oye bien mi voz, si me escuchan bien. Sí, bien. Se escucha bien. Ok. Y quiero agradecer esta invitación tan hermosa que me hicieron mis amigas queridas Mariana y Ileana, y quiero agradecer también todo el comité que organiza estos eventos. Espero que pasaremos un rato juntos y que pueda ser interesante lo que vamos a compartir. Y yo creo que podemos empezar directamente para ahorrar tiempo, y voy a subir las diapositivas. Sí, además quiero agradecer a Mariana, que fue tan amable, que hizo la traducción de todo este paquete de diapositivas, que son bastantes. Y no ha sido fácil, le garantizo, no ha sido fácil la traducción. Bueno, el tema es Cábala, mejor Kabbalah, con acento en la última A, y erotismo. Metáforas y prácticas sexuales en la vía espiritual. No muchas personas saben que en todas las tradiciones místicas, muy a menudo los místicos han expresado la relación entre lo divino, Dios, el ser, y el humano, que está representado por el alma del investigador, del místico, a través de potentes imágenes eróticas que se pueden encontrar en los mitos y también en la literatura. En los escritos místicos se encuentran muy a menudo ejemplos. A veces son tan contundentes que el lector se asusta, ¿no? Porque no está preparado. Y con estos ejemplos que veremos dentro de poco, se manifiestan, se expresan imágenes sexuales más o menos explícitas. Algunos antropólogos y psicólogos de área occidental, o sea, que tienen una formación cultural impregnada de catolicismo, han sostenido que en la base de estos fenómenos podría existir una frustración de la experiencia sexual, sensual también, en los místicos, o sea, una libido reprimida. Pero esto no está muy correcto. Está correcto si hablamos de los místicos cristianos, entonces sí. Porque como sabemos por la regla de la religión cristiana,
quien se acerca debería a la religión y al misterio sobre todo, debería contener su sexualidad, ¿no? Los sacerdotes hacen así, los místicos también, los monjes también. Pero esto no vale con respecto a los místicos hebreos, ¿no? Y tampoco con los místicos hindúes. Esto está falso, porque estas religiones y estas culturas han sacralizado la sexualidad. Y tampoco en la prehistoria, aún más en la prehistoria. Sea para el misticismo de la India que para el misticismo de Israel, la unión sexual entre dos seres humanos que se aman totalmente, sin reservas, y al mismo tiempo quieren empezar un camino espiritual hacia la realización, la sexualidad y la unión sexual es una prescripción religiosa y además puede en algunos casos volverse una vía hacia la iluminación. Veremos algunas imágenes simplemente para sugerir, nada más. Empezando por la prehistoria. Por ejemplo, esta es una estatuilla de la Venus de Willendorf, que se encuentra en Viena, donde se ve una diosa con características de mujeres, con atributos femeninos muy evidentes, los senos en particular, el vientre, ¿no? Y esto ya nos está explicando que en aquellas épocas, en la prehistoria, porque estamos alrededor de 20.000 años antes de Jesucristo, los atributos sexuales eran muy importantes y también tenían una implicación de tipo religioso y sagrado. Vemos algunas imágenes de la tradición egipcia. Por ejemplo, esta estatuilla de los amantes, que a mí me parece con mucha ternura, ¿no? Expresa mucha ternura, un momento de intimidad. O vemos también la estatua de un dios, Amún, que tiene un falo enorme, erecto, ¿no? Entonces quiere decir que también las divinidades representan una manifestación de la sexualidad y de la fuerza que está, como se dice, situada, ubicada en la sexualidad. Tenemos además las escenas del erotismo sagrado en los templos de la India, que están muy célebres, ¿no? y muy explícitas también, como en algunos textos, además del Tantra. Tenemos la tradición de los lingam. Los lingam están difundidos en todo el Oriente. Aquí vemos una imagen, una fotografía de lingam de Tailandia, pero también de la India, y son muy explícitos. Y sobre los lingam sería interesante hacer un estudio profundizado, porque tiene un simbolismo místico, erótico, muy importante en esas tradiciones. Aquí vemos un ejemplo donde el pedestal, la base del lingam, representa al Dios absoluto, el Brahma, el creador, y está relacionado con el infinito. Y después, subiendo, vemos aparece el primer sexo o digamos el primer arquetipo, que es el arquetipo femenino a través de una yoni o vagina y que representa, que está relacionado a digamos, a la componente de la divinidad conservadora, Vishnu. Y además tenemos el pene, el lingam verdadero, auténtico, que corresponde al destructor, Shiva. Todo eso tiene una implicación, además que religiosa, también biológica, porque cuando Shiva, el destructor, entra
en la vagina, está cumpliendo su, digamos, su misión de abrir y de destruir algo, como se sabe muy bien, ¿no? También las dos polaridades se pueden entender en este momento, sobre todo desde el punto de vista arquetípico, la polaridad masculina y la polaridad femenina, sin necesariamente que representen los sexos biológicos. ¿Mm? Son arquetipos. Aquí vemos un tratado sobre el amor tántrico, donde se ven muy bien las imágenes de las relaciones de pareja y del coito sagrado. Está también una danza cósmica de Shiva y Shakti, los dos principios que animan toda la creación del universo. Y la cópula cósmica de Shiva y Shakti también. A través de esta unión de los opuestos se manifiesta toda la realidad del universo. Otras imágenes muy hermosas. Estas son estatuas del área mediterránea. Por ejemplo, a la izquierda vemos la Señora de los Animales del periodo minoico, donde se ve muy bien esta diosa que tiene atributos femeninos evidentes, los senos, pero también en las manos tiene dos serpientes que son símbolos fálicos, que son símbolos masculinos. Y en la otra imagen vemos una divinidad femenina griega que representa la potencia de la fertilidad a través de una imagen femenina con muchos senos, la naturaleza misma. Esta es una estatua etrusca en forma de falo, no necesita comentarios, se ve muy bien. Y esta foto y la sucesiva son dos sarcófagos etruscos. Este se encuentra en el Museo del Louvre, pero era originario de Toscana. Y se ve muy bien en este sarcófago el momento del compartir de una pareja que continuará después de la muerte, con mucha intimidad. También en esta imagen, este sarcófago está en Populonia, en la Toscana. Son muy lindos porque se entiende a través de estos símbolos la importancia de la relación en una comunión espiritual también. Estas son una estatuilla y un fresco del dios Príapo. Príapo era un dios de origen griega que pero se trasladó también esta cultura en la cultura latina, que era muy conocido por la longitud, por el tamaño de su pene. Él es el representante de la fuerza sexual masculina a nivel cósmico, a nivel del universo y de la naturaleza. Entonces es el dios de la fertilidad. Y es un culto que tuvo una importancia muy, muy considerable también en el mundo de Roma, en el mundo latino, donde habían fiestas y se veneraba estatuillas, y también las señoras, las matronas de familia patricia tenían amuletos en las muñecas en forma fálica, y todo esto era considerado como digamos, una forma de propiciar la fertilidad de toda la familia. Esos son los amuletos, también un dios Príapo. Y además habían algunos lugares que se llamaban lupanari, donde se daban algunos rituales muy particulares.
se ve en esta imagen una escena erótica en un lupanar, que eran como postríbulos, pero no en el sentido moderno, muy deteriorado del término, sino que eran algunos lugares donde se practicaban rituales que tenían también un aspecto sagrado. En toda la cuenca del Mediterráneo, desde África hasta Grecia, Roma, en otros lugares también, se realizaba una forma de prostitución sagrada que estaba asociada con el culto de una diosa que se llamaba Lupa, que era una representante de la más antigua Gran Madre. Y este ritual era practicado por mujeres jóvenes que podían ser libres o esclavas, que pero eran reconocidas como sacerdotisas y se decía lupae en latino, en idioma latino. Y en estos lupanares se representaba algo que pasaba también en algunos templos, que era la hierogamía. La hierogamía era un ritual. Esta palabra viene del griego. Hieros quiere decir sagrado y gamos, matrimonio. O sea, un matrimonio sagrado que se realizaba los hombres a través de una iniciación que le daban algunas mujeres que eran sacerdotisas y se llamaban hieródula. La hierodulía era un ritual donde se celebraba esta hierogamía. Así que estas no eran prostitutas realmente en el término que pensamos nosotros, sino tenían un rol social muy importante, un rol sagrado y además un rol en la iniciación. Porque a través de estas relaciones sexuales, las mujeres podían de alguna forma transmitir los misterios de la vida a los candidatos de la iniciación. Esto es un bajorrelieve griego donde se ve una escena de iniciación a los misterios eleusinos, Eleusis, con un candidato que es un joven que viene iniciado por dos mujeres, dos figuras femeninas que son diosas también, Perséfone y Deméter. Y esta en ámbito semítico es Lilith, que en la tradición judía, en los mitos de la tradición judía, sería la primera mujer que Dios había puesto al lado de Adán. Hay todo un cuento que ahora no tenemos tiempo de comentar, pero sería muy interesante. Lilith también tiene prerrogativas, características muy femeninas. Era una mujer muy bella, pero también muy misteriosa. Y esto le procuró algunos problemas, sobre todo a su esposo y a los demás seres humanos que vinieron después. Bueno, entonces hemos visto en forma muy rápida que hay muchas tradiciones donde la sexualidad, el sexo, el erotismo, la unión sexual tienen una importancia no considerable. Desde el punto de vista realmente espiritual y también iniciático. ¿Y la Kabbalah? Bueno, la Kabbalah es una tradición que se puede considerar una vía de iniciación, un método. La palabra método en griego quiere decir una vía para realizar algo. ¿Y realizar qué con la Kabbalah? La Kabbalah es un método para lograr la comprensión de todas las infinitas relaciones que hay en el universo.
entre el ser humano, la naturaleza, los planetas, las estrellas, las divinidades, los ángeles, Dios, el infinito, los animales, las plantas, los minerales. La Kabbalah es una forma muy desarrollada de ciencia antigua, de psicología y de ciencia antigua para enfrentarse con el problema de la relación a todos los niveles. Y también en la Kabbalah, digamos, participando de la tradición judía, pero no ha nacido realmente solamente en Israel, la Kabbalah. Es un conjunto de tradiciones, mejor dicho. De todas maneras, no está permitido o durante muchos siglos no ha sido permitido hacer representaciones gráficas, imágenes de Dios o tampoco del ser humano. Así que toda la tradición se ha transmitido sobre todo a nivel oral, de transmisión oral. Y se dice normalmente en la Kabbalah que la tradición se transmite en un susurro de labio a oído, de Mekubal a Mekabel. El Mekubal es el maestro, el Mekabel es el discípulo. Pero pongan atención en estas dos palabras hebreas, porque tienen las dos la misma raíz de la palabra Kabbalah, como se puede ver en las letras azules. Kbl, Mekubal, Mekabel. Esto quiere decir que la tradición se transmite cuando haya alguien que la transmita y alguien que la reciba. Precisamente es el sentido de la palabra Kabbalah. Kabbalah significa transmisión y recepción. En una palabra sola, tradición. Entonces, a través de la tradición, transmisión oral, y entonces también a través de la poesía, de la metáfora, de los mitos, de las alegorías y del simbolismo. En la Kabbalah encontramos en momentos muy particulares contenidos que nos permiten entender que el erotismo también es muy importante. Y los sujetos involucrados en el erotismo de la Kabbalah son Dios, imagínense, la comunidad de Israel, los místicos, los investigadores, los iniciados, y también el hombre y la mujer. Hay que decir que hay dos diversas corrientes con respecto a la temática erótica en la Kabbalah. Hay una Kabbalah estática que tiene un simbolismo vertical descendiente. Lo vamos a explicar dentro de poco. Y tiene dos diferentes características en la antigüedad y también en el periodo medieval. Y después hay la Kabbalah teosófica, que tiene también un simbolismo vertical, pero es ascendiente, lo vamos también a explicar, y también un simbolismo horizontal. Ahora les advierto que los conceptos que vamos a ilustrar ahora, que vamos a explicar ahora, serán un poquito probablemente difíciles, pero si encuentran algunas dificultades, al final me dicen y tenemos espacio para algunas preguntas. ¿Ok? Espero que las diapositivas y las explicaciones que les daré puedan ser suficientes. Empezamos con la Kabbalah extática. En la Kabbalah extática vemos la relación entre Dios. Dios se representa a través de una trinidad, aunque en el judaísmo normalmente no se acepte, pero hay Adonai, Yahvé, Sebaot. Adonai es mi Señor,
Yahvé es uno de los nombres de Dios. Sebaot, otro nombre, quiere decir de los ejércitos. O sea, el Señor Yahvé de los ejércitos. Él, Dios, realiza una unión, una relación entre esposos con el ser humano, donde Dios hace la parte de la polaridad masculina y el ser humano la parte de la polaridad femenina. Es un simbolismo vertical descendiente. Procede de Dios masculino y llega hasta lo humano femenino. En la literatura antigua, este simbolismo vertical descendiente se da a través de el demiurgo creador, que es el creador de todo el universo, de todo el cosmos. El cosmos es un universo ordenado. Cosmos quiere decir ordenamiento en griego, ¿no? Y se establece una relación mítica de la divinidad con la humanidad, pero no con el individuo, sino con una comunidad de individuos. En los tiempos antiguos, la comunidad es la verdadera entidad. Es mucho más importante la comunidad que el individuo. La individualidad no tiene importancia. Entonces, Dios es el esposo, Israel, la comunidad de todo el pueblo de Israel, es la esposa. Esto lo vamos a encontrar más tarde en un poema muy hermoso que está en la Biblia. En la literatura medieval, después de muchos siglos, hay un cambio muy importante que es una evolución una evolución en el desarrollo espiritual del mismo pueblo de Israel. Siempre hay Dios como demiurgo, siempre hay simbolismo vertical descendiente, pero la parte femenina, la componente femenina, no es más la comunidad, sino es el alma del individuo, o sea, del investigador, el alma de un ser humano que está buscando esta experiencia. Entonces, Dios masculino realiza la fecundación del alma del místico, que es la polaridad femenina. En la Kabbalah teosófica siempre hay un simbolismo vertical, pero ascendiente. Y esto es muy interesante porque hay un cambio de paradigma donde el ser humano representa la polaridad masculina y Dios la polaridad femenina. Parece increíble porque todo el mundo, nosotros en general, siempre estamos acostumbrados a pensar en Dios como al papá Dios, al Padre, ¿no? Digamos, como si tuviera una manifestación masculina. En este caso, lo contrario. Muy interesante. Y esta es la época donde los héroes antiguos, los sabios, los sacerdotes, tienen un rol activo a través del conocimiento. Se acercan ellos a Dios para conocerlo. Y hay un verbo hebreo, el verbo yadoah, que se encuentra en el Génesis, por ejemplo, cuando dice, Adán conoció a Eva, su esposa, ¿no? Conocer. En hebreo sería, ve Adam yadoah et Java. Cuando dice conoció, es un conocimiento que es un conocimiento de persona a persona, pero también es un conocimiento sexual. Entonces, este mismo verbo en la tradición cabalística se emplea para decir que el místico ha conocido a Dios. Es un conocimiento intelectual,
espiritual, pero es también un conocimiento como si fuera una unión sexual. ¿Se dan cuenta? Algo muy, muy raro, ¿no? Muy, muy interesante. Y en fin, el simbolismo horizontal, que está también en la Cábala teosófica, donde la unión se realiza entre las dos polaridades, femenina y masculina, pero bajada en la realidad humana. Entonces, el ser humano, ¿cómo se dice? Hombre, el ser humano, mujer. Y en este caso, sí estamos hablando de los sexos realmente biológicos. Pero fíjense, quiero que esté muy claro desde ahora, desde el comienzo, que esta de la unión sexual de los sexos biológicos es solamente una opción para realizar una unión de polaridades. No hay que confundir el género, la polaridad de género, con la polaridad del sexo biológico. ¿Sí me explico? ¿Y esto por qué lo digo? Porque no quiero que pase el concepto que solamente entre un hombre y una mujer puede haber una unión sexual que permita una realización espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende? No solamente entre un hombre y una mujer. Claro que en el periodo de la antigüedad y medieval, claro que la homosexualidad era un fenómeno social que no estaba considerado como lícito. Bueno, en algunas situaciones sí, por ejemplo, en la antigua Grecia, sí. Y entonces estaba criticado, pero los tiempos cambian y hay que entender que también la tradición de sabiduría y las tradiciones iniciáticas cambian. Entonces no hay que tomar al pie de la letra todo lo que la tradición decían, hay que estudiarlo para aplicarlo ahora. Entonces esto nos permite entender que el problema de la relación sexual no se da solamente, es una opción que funciona bien porque la naturaleza lo demuestra, pero tampoco en la naturaleza hay reproducción solamente a través de los sexos, no. Hay células que no tienen sexo y se multiplican. Hay insectos que en algunos momentos particulares la hembra puede producir machos sin fecundación. Así que hay que tener mucho cuidado porque las leyes de la naturaleza son múltiples, no hay una sola ley en la naturaleza. Bien. Alguien no ha bajado el micrófono. En realidad, el simbolismo vertical y horizontal se integran y se podían integrar en un esquema muy sencillo, pero también muy complejo, que se merece un estudio solamente esto, que algunas tradiciones llaman gran arcano, que ahora no comentaremos, pero quiero simplemente que vean que hay el simbolismo vertical ascendiente y descendiente y el simbolismo horizontal en el mismo símbolo. Bueno, llegamos al Cantar de los Cantares, que es una parte de la Biblia, un poema dentro de la Biblia donde el poeta está hablando de la relación entre dos amantes, una relación de amor. Gracias. Dos amantes que son los protagonistas del poema, el esposo y la esposa, se dice,
pero que también representan a Dios y a la comunidad de Israel, la Knesset Israel. Por lo cual, este poema, esta parábola poética, nos está hablando del simbolismo horizontal, pero también del simbolismo vertical, como lo hemos dicho hace un rato. La Knesset de Israel, la comunidad de Israel, hay que ver lo que se entiende cuando se dice Israel, porque tiene múltiples significados estas palabras, no solamente el significado histórico o de una nación, de un pueblo. Por ejemplo, ustedes sabrán, por cierto, que en el idioma hebreo, cada letra vale como número. Entonces, cada palabra está compuesta de muchas letras y tiene un valor numérico que es la suma de todas las letras. Por ejemplo, Israel vale 541. Hay una regla en una metodología de exégesis en la Biblia que se llama gematria, que dice que todas las palabras que tienen el mismo valor numérico tienen una relación entre ellas. Entonces, por ejemplo, si Israel vale 541, también estas palabras, Sekel, Apoel, valen lo mismo, tienen el mismo valor. Y esta palabra en hebreo quiere decir intelecto activo. O sea que Israel está representada por el intelecto activo del ser humano, que es una emanación de la misma inteligencia divina. Además, Israel está compuesto de células más pequeñas, Isis, Ra, El, donde Isis es la polaridad lunar, Ra la polaridad solar. Él es un nombre de Dios semítico, ¿no? Pero también vale como él en español, aquel, él, es un pronombre, ¿no? Entonces, la unión, dice la Kabbalah, Israel representa la unión de dos amantes, Isis, Ra, que se vuelven uno, él, la divinidad, aquel que no tiene nombre, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Pasa cuando el amor se vuelve actual, dice la Kabbalah. O sea, cuando el amor se realiza, se concretiza. Bien, quiero que veamos algunos versículos del Cantar de los Cantares porque son, yo creo, bellísimos. Son versículos selectos y en algunos casos haremos algunos comentarios para explicar bien o para simplemente vislumbrar las metáforas sexuales muy fuertes que hay, ¿no? Sobre todo en la parte femenina. La esposa, la Sulamit, dice estas cosas. Soy morena, pero hermosa, he sido tostada por el sol. Mientras el rey es el novio, el esposo, está en su diván, mi nardo exhala su perfume. Está refiriendo, ¿no? ¿Se entiende? Mi amado es para mí una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos, ¿no? Son todas alusiones bastante claras. Como un manzano entre los árboles silvestres, es mi amado entre los jóvenes, y su fruto, otra alusión, es dulce a mi paladar. Él enarboló en mí el estandarte del amor. Esta es una alusión al falo, ¿no? a un pene erecto. Su izquierda, este pasaje es muy tierno. Su izquierda sostiene mi cabeza y con su derecha me abraza. Mi amado es mío y yo soy suya.
lo agarré y no lo soltaré hasta que lo haya hecho. Atención, entrar en la habitación parecida a la de mi madre cuando me engendró. ¿Está claro? No sirven comentarios, ¿eh? Mi amado pasó la mano por la grieta de la puerta, otra metáfora, y se me estremecieron mis entrañas. Me levanté para abrirle, fluyó mirra de mis dedos por el pasador de la cerradura. Júrenme, hijas de Jerusalén, que si encuentran a mi amado le dirán que estoy enferma de amor. Ven, amado mío, salgamos al campo, de madrugada iremos a las viñas, veremos si brotan las cepas, si se abren las flores, si florecen las granadas. Allí te entregaré mi amor. Yo te llevaría a la casa de mi madre, otra vez el simbolismo, te haría entrar en ella y tú me enseñarías. Te daría de beber el jugo de mis granadas. Mis pechos son como torreones. Yo creo que se explica por sí mismo todo el asunto, ¿no? Que son versos altamente poéticos de una poesía popular, sencilla, pero bellísima y muy poderosa, pero también tiene un significado erótico muy fuerte. Vamos a ver lo que dice el esposo. El esposo es un poquito más tímido. Y dice esto: qué hermosa eres, amada mía. Tus ojos son palomas detrás de tu velo, tus cabellos como un rebaño de cabras que baja por las laderas de Galaad. Como una cinta escarlata son tus labios y tu boca me fascina. Tu cuello es como la torre de David, construida con piedras talladas. Tus pechos son como dos ciervos jóvenes, mellizos de una gacela, que pastan entre los lirios. Antes que sople la brisa y huyan las sombras, aquí viene, atención, iré a la montaña de la mirra y a la colina del incienso. Eres toda hermosa, amada mía, y no tienes ningún defecto. Me has robado el corazón, hermana mía, novia mía. Me has robado el corazón con una sola de tus miradas. Qué hermosos son tus amores, más deliciosos que el vino y el aroma de tus perfumes. Tus labios destilan miel pura. Hay miel y leche bajo tu lengua. Y la fragancia de tus vestidos es como el aroma del Líbano. Aquí viene otra imagen muy, muy potente desde el punto de vista erótico, y la vamos a encontrar un poquito más tarde también en los evangelios con protagonista el mismo Jesús. Eres un jardín cerrado, una fuente sellada, el pozo de agua viva que fluye desde el Líbano. Las curvas de tus caderas son como collares, obras de las manos de un orfebre. Tu ombligo es un cántaro redondo, donde no falta el vino aromático. Tu vientre, un haz de trigo. Tu talle se parece a la palmera, tus pechos a sus racimos. Subiré a la palmera y recogeré sus frutos. A mí me gustan, estos versos son bellísimos, bellísimos. Bueno, un cabalista del periodo medieval en España, Abraham Abulafia, decía que el resultado final del éxtasis del místico es el placer del esposo y de la esposa. Es muy importante, quiero subrayar, que hable del placer, porque el placer va a ser el elemento fundamental para que haya la unión sexual y también la unión con Dios. Siempre el mismo cabalista decía: la entidad que está abajo, el alma humana, se unirá a la entidad que está arriba, en alto, Dios, al punto que la entidad que está en alto descenderá y abrazará a la entidad que sube hacia ella, un encuentro, del mismo modo
que un esposo abrazará realmente a la propia esposa por su gran y verdadero deseo, que pertenece al placer de ambos. Interesante este descenso y este ascenso, porque representan el descenso, el intelecto creativo que permite, de Dios, que permite la creación misma, o sea, la materialización de las ideas divinas en la realidad. Y también el ascenso que se realiza a través del alma del místico, la inteligencia del intelecto activo del alma del místico, que es el empuje a la espiritualización, o sea, algo de arriba se materializa, algo de abajo se espiritualiza y se da el encuentro en el centro, en el mismo corazón de los dos. Es interesante también observar que este triángulo del descenso y representa, tiene la misma conformación del vello púbico de la mujer, triángulo con la punta hacia abajo, y el ascenso tiene el vello púbico del hombre, ¿m? Con un ángulo, una punta que va hacia arriba. ¿M? Naturalmente, la integración de lo masculino y de lo femenino permite la creación no solo humana, pero también de todos los principios masculinos y femeninos se juntan y permitan la creación misma del universo, que se da, si se acuerdan, en 6 días, ¿no? La semana de Dios, los 6 días de la creación, que están representados por esta misma estrella a 6 puntas, que es el escudo de David, el Maguen David en hebreo, o también estrella de David, que se vuelve también más tarde en un símbolo más poderoso de la magia ceremonial y de la Kabbalah, que es el sello de Salomón. La estrella de David, el sello de Salomón no son exactamente la misma cosa. Hay una diferencia sustancial que ahora no les cuento. Bueno, Yahvé, Dios, tiene valor numérico 26. 26 vale 13 más 13. Y hay 2 palabras, entre las muchas, en el idioma hebreo, que son Ejad, que quiere decir uno, unidad, y Ahavá, que quiere decir amor. Y las 2 valen 13. Así que Dios es la unión de unidad y de amor. Dios se da a través de unidad y amor. La unidad es el principio intelectual divino, un arquetipo, y el amor es un principio anímico, humano. Muy interesante esto. Esta la podemos dejar porque nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver el mito de Ruth, que es un personaje muy, muy interesante y muy importante en la Biblia. Les aconsejo leer toda la historia del mito de Ruth. Ahora vamos a contarlo muy sintéticamente. Ruth es una mujer que no es hebrea, es moabita. Y le digo enseguida que los moabitas eran considerados impuros por los judíos y las mujeres moabitas eran consideradas muy a menudo prostitutas. Esta mujer se casó con un judío que se fue a Moab. Después, este hombre se murió y Ruth quedó con la suegra, Noemí, y tenían que regresar a Belén, ¿no? En tierra de Israel, donde vivía un pariente cercano del muerto, Boaz. Y según la ley judía, Boaz tendría el deber de casarse con la viuda. Era una forma de
de alguna manera de proteger a las mujeres viudas. Pero había también un pariente más cercano, entonces había como un conflicto entre los dos. ¿Qué pasó? Pasó que durante el periodo de las cosechas, la cosecha tiene un sentido muy particular en iniciación, porque es el fruto de un trabajo que se hace interior. Una noche, cuando todo el mundo está descansando y también Boaz está descansando, Ruth toma la iniciativa en la oscuridad completa de la noche, en el corral, en la era donde se había hecho la fiesta de la cosecha. Ella se acuesta cerca de Boaz y le dice, y los versículos dicen, alrededor de la medianoche el hombre se despertó temblando, miró a su alrededor, estaba todo oscuro, y una mujer yacía a sus pies. Y le dijo, ¿quién eres? Ella respondió, soy Ruth, tu sirvienta. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, porque tienes derecho a la redención. Este pasaje, que se parece a un cuento, en realidad tiene un simbolismo muy, muy importante, que es el mismo simbolismo de la iniciación de las hieródulas de las cuales hablamos antes. Ruth está encarnando a una sacerdotisa que se ofrece al hombre para que a través de esta unión surja una experiencia interior más intensa, más espiritual. Está hablando de una hierogamía, el mito. Todos los mitos bíblicos tienen diferentes niveles de interpretación. Esto debe ser muy claro. Por lo menos tradicionalmente 4 niveles diferentes de interpretación. Y ahora encontramos otro mito interesante en la parábola de Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Samaria. El Evangelio de Juan dice, Jesús se sentó junto al pozo. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber de ese pozo, dame de beber. ¿Se acuerdan que encontramos el pozo en el Cantar de los Cantares? Estaba relacionado al órgano sexual femenino. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? Porque también los samaritanos estaban considerados inferiores, impuros. Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y él le dice, si supieras el don de Dios y quién es el que te lo dice, dame de beber, tú misma le habrías preguntado y él te habría dado agua viva. O sea, estamos hablando de 2 aguas de nivel diferente. Él está pidiendo agua para tomarla, que también representa un agua que representa los flujos del órgano sexual femeninos, pero él le dice, cuando tú tomarás el agua que yo te doy, no volverás a tener sed, que es un agua espiritual. El agua espiritual también tiene un significado importante en los rituales iniciáticos. En muchas tradiciones diferentes siempre hay una bebida espiritual. Así que vemos que también en los evangelios se está hablando contemporáneamente de una experiencia interior espiritual muy intensa, iniciática, junto a una experiencia erótica y sexual. En un tratado gnóstico que se encontró en Egipto, en Nag Hammadi, se dice que habían 3 edificios particularmente sagrados en Jerusalén. Uno que mira hacia el oeste, llamado el Santo, uno que mira hacia el sur, llamado el Santo de los Santos, y uno que mira al este, al oriente,
llamado el santo del más santo, que equivale a la habitación nupcial, a la cámara nupcial, que es la morada oculta. Un autor judío, un estudioso importante de Kabbalah, dice, el autor gnóstico de este texto que acabamos de leer, también sugiere que un acto sexual tenía lugar en el santo del más santo, o sea que habían uniones sexuales dentro del mismo templo de Jerusalén, en la parte más oculta. Una percepción sexualmente connotada del santo de los santos existió en el judaísmo antiguo. Hay otro texto gnóstico que se llama Evangelio de Felipe, donde se habla explícitamente, en forma explícita, de la relación entre Jesús y María Magdalena. Es un texto antiguo, muy antiguo. Y dice, versículo 55, la consorte de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María Magdalena más que todos los discípulos y a menudo la besaba en la boca. Y más adelante, el versículo 79 dice, ahora la mujer, estas son palabras de Jesús en este evangelio, son frases de Jesús, la mujer se une a su esposo en la cámara nupcial y los que se han unido en la cámara nupcial nunca se separarán. Está hablando de un matrimonio espiritual, de una unión carnal y espiritual, de un verdadero matrimonio iniciático. En el Talmud, que es un libro sagrado de los hebreos, y en particular de los cabalistas, pero de todos los hebreos, dice, cuando Israel cumple los mandamientos, los dos querubines que están en la tabla que cubre el arca de la alianza, los dos querubines se miran cara a cara. Si Israel no cumple los mandamientos, se dan vuelta volviendo la espalda. Es muy interesante esto porque esta orientación de los dos querubines que se miran cara a cara es el inicio de un encuentro, de una unión, como se da en la especie humana, la única especie viviente donde el acto sexual se da normalmente cara a cara. En el Talmud también se dice que la posición de los querubines está orientada sexualmente. O sea, es un comentario del Talmud esto. Está muy claro el simbolismo sexual en toda esta tradición, a pesar de que no parezca cuando hay una lectura superficial. ¿Entienden? Habría que comentar en forma muy profundizada la relación, la correspondencia entre el sistema de los chakras de la fisiología oculta india, de la India, y con el árbol sefirótico de la Kabbalah. Eso nos tomaría mucho tiempo. Si les gusta, algún día lo haremos. Pero por lo menos hay que subrayar que el método yoga es un método que se ocupa de la relación ascendiente y el método de la Kabbalah se ocupa de la relación descendiente. En el yoga, el individuo trata de desarrollar su energía para encontrar lo sacro. En la Kabbalah, lo sacro baja y da lugar a toda la realidad y al ser humano incluido. Ya hablamos bastante de la unión mística, cara a cara, de la iluminación de los centros, y le digo de paso que también hay una fisiología oculta en la Kabbalah con 7 niveles que pueden corresponder bastante bien a los 7 chakras principales de la fisiología oriental.
Lo que pasa es que en el encuentro de polaridades, y miren, he puesto un hombre y una mujer, pero estamos hablando de polaridades, no de sexos simplemente. En el encuentro de polaridades hay hay circuitos de energía que se cierran, es como si fueran sellados a niveles particulares del cuerpo y del alma también, a niveles sutiles y a niveles más densos. Esto da lugar a una circulación energética, una circulación doble entre los dos amantes, que también tiene relación con el simbolismo del gran arcano de que le hablaba antes. El acto sexual, la unión sexual, dice la Kabbalah, cuando es cumplido según el ritual correcto, que quiere decir que debe de haber amor verdadero y debe de haber conciencia, una conciencia de los dos que se están uniendo y se están amando, está cargado de un significado teúrgico, o sea, de un acto mágico. La teurgia es el nivel más elevado de la magia, donde el ser humano encuentra conexión con Dios mismo. La unión sexual perfecta influye directamente en la presencia divina. En hebreo se llama Shekinah. Shekinah quiere decir la presencia de Dios acá mismo, en la vida. Y la unión sexual baja la presencia divina y le permite permanecer en la pareja. Estas son frases hebreas extraídas de la Biblia misma. Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Masculino y femenino los creó y le dio el nombre de Adán. Miren, en este caso, Adán, y en el significado original, no quiere decir el hombre, no, quiere decir toda la humanidad. Los creó masculino y femenino y les dio el nombre de Adán, humanidad. Bueno, esto es una frase de un texto cabalístico medieval, el Bereshit Rabbah, donde dice, todo viene de la mujer. Increíble que una tradición tan patriarcal reconocía y reconoce todavía a la mujer un rol fundamental. Aquí vemos el mismo Talmud. Las mujeres tienen más discernimiento. La Torá se personifica como mujer, hija, esposa. La Torá está considerada en el misticismo hebreo la esposa de Dios. Se dice que cuando Dios decidió producir el universo, la Torá estaba presente. O sea que era su correspondiente femenino. El hombre que no tiene esposa vive sin alegría, sin bendición, sin bien. El hombre siempre debe honrar a su esposa porque las bendiciones descienden en la casa de un hombre solo por su esposa. Israel fue liberado de Egipto por méritos de las mujeres. Un hombre no debe dar a su hija en matrimonio cuando es menor. Esto parece muy raro porque en los pueblos semitas pasa todavía en algunos que casan a las mujeres muy jóvenes cuando están chicas, ¿no? Pero mira lo que decía el Talmud mismo. No debe darle matrimonio cuando es menor, sino que debe esperar hasta que ella crezca y diga, yo deseo a ese hombre. Además, tenemos que comentar, es muy importante, el rol teúrgico de la mujer en el acto sexual. El rol
sacerdotal de la mujer en el acto sexual. Decíamos antes que no hay ninguna relación sexual, ni ninguna relación mística con lo sacro, si no hay intención de placer. El comportamiento de la mujer tiene un efecto teúrgico sobre los planos superiores, los atrae. Como también es importante el rol del hombre, ¿no? Debe ser equilibrado, los dos deben colaborar para la unión, para que se pueda bajar la Shekinah, la presencia, aquí y ahora. El acto sexual perfecto tiene lugar por iniciativa de la mujer, dicen los textos antiguos. Y dicen, es una técnica sexual, si alguien quiere tomar apuntes. Cuando ella toma en orden el dedo gordo del pie derecho, después el pulgar de la mano derecha, una manipulación sensual, sexual y sensual, erótica, ¿no? Y posteriormente el lóbulo de la oreja derecha del hombre, con la finalidad de excitar su pasión, se están realizando los signos de la tradición que Jacob transmitió a Raquel. Estos son, según los comentarios de los cabalistas, actos sacerdotales reales, son actos de magia sexual, ¿no? Actos apotropaicos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Un acto apotropaico es un conjuro para alejar los principios impuros, las energías malas, negativas, las entidades negativas. O sea que el mismo acto sexual está purificando el ambiente, ¿se dan cuenta? ¡Qué belleza! ¿Eh? El deseo de él y ella es hacer que la Shekinah, la presencia, viva. Dirige el pensamiento, la mujer, a Tiferet, la belleza que está colocada en el corazón, y desea unirse a Malkut, que es otra esfera de la Kabbalah, que está colocada más o menos en el nivel de los órganos sexuales. Y ella encarna la entidad femenina suprema, la Shekinah, y dirige la intención de unirse con su esposo. O sea que la mujer está cumpliendo un acto sacerdotal de enganche, ¿se dice? Enganche, como un amarre entre el principio divino y el principio humano para realizar que la Shekinah descienda, la presencia de Dios, aquí, ahora y viva. Ambos, a través de las relaciones sexuales, revitalizan la realidad. La luz de la mujer y la luz del hombre interactúan y atraen factores divinos hacia abajo. Siempre que se unen los opuestos, sea en el plano físico, psíquico, mental o en la dimensión espiritual, se da un paso hacia la unidad, es decir, un paso hacia Dios. Y se puede dar aquí ahora, ¿ven? No después de muertos, no en el paraíso, en la misma tierra. El acto sexual es un acto de magia, de teurgia, que tiende a restablecer la condición primordial de la unidad divina, donde no había separación, donde todo estaba conectado con todo, unión, unidad pura, antes de la misma creación. Y se puede vivir la experiencia de la unión hasta en la multiplicidad, es lo que el místico y también quien realiza una unión sexual completa con su pareja, con su amante, lo puede realizar. Pero debe ser conducido con una conciencia superior y con un amor total, trascendental. Es la magia sexual. Algunas imágenes
donde siempre se ve entre los amantes la presencia de la unión y de la divinidad. No solo, esto es muy importante también, la Kabbalah dice en forma muy explícita, lo decía un rabbi, un maestro, la abstinencia sexual provoca el retirarse de la Shekinah. Hay que hacer el amor, es importante, es fundamental. Es una forma de representar la vida, la alegría, el placer. Un texto cabalístico del medievo dice, si tu semilla está después de ti, la Shekinah reside abajo. La semilla se puede entender como una semilla espiritual y también como el semen mismo. ¿Mm? Si no hay semilla después de ti, ¿en qué se detendrá la Shekinah? ¿En árboles y piedras? El acto sexual entre dos personas que se aman conscientemente, verdaderamente, plenamente, sin reservas, es la reconstrucción de la armonía cósmica que estaba representada en el templo de Salomón. Después de la destrucción del templo, que se hizo en el año 70, la última, porque hubieron muchas, por los romanos, ¿no? Se perdió, dice la tradición, la armonía cósmica. Hay que reconstruirla. ¿Cómo lo hacemos? Amándonos. Entonces, este rabbi del medievo dice, quien hace el amor sostiene el universo, porque el amor contiene en sí la Torah, la ley, el culto y las buenas acciones. Y este maestro decía, está bien tener relaciones sexuales en cualquier momento, con la finalidad de realizar el mandamiento, conocerás el verbo, ¿se acuerdan? Yadoah, conocerás a Dios en todos tus caminos, en cualquier momento. Bueno, una imagen simplemente para sintetizar el concepto. Esta también podrían ser los primeros Adán y Jabá, Adán y Eva. Y para terminar, una invitación de la tradición cabalística es, haz el amor, hazlo con conciencia y elevación, pero sobre todo, no te olvides de hacerlo, porque es un acto divino. Si te das cuenta, si no te das cuenta, es un acto normal, animal, emocional, físico, pero si te das cuenta, puede ser un acto mágico, un acto divino. Lo importante es investigar, buscar, entender, practicar. Bien, he terminado. Espero que no haya sido demasiado pesado la exposición y espero que también se haya podido comprender algunos puntos por lo menos fundamentales. Ahora dejamos el espacio a algunas intervenciones. No solo preguntas, miren, pueden también aportar. Y además, si alguien quiere escribirme, allí tiene mi correo y yo siempre contesto a todos los correos, por tradición. Gracias por su presencia, ¿eh? Muchas gracias.